Carolina Centeno es la ministra de Salud de la provincia de Chaco, está en contacto. ¿Cómo le va, ministra? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, tanto Corrientes como Chaco están viviendo, creo que la mayor cantidad de casos que se ha tenido, con la misma particularidad. No son casos tan graves, pero no sé cómo está el sistema sanitario allá en cuanto a las atenciones, en cuanto a la vacunación, en cuanto a los testeos. Bueno, particularmente en el día de ayer y en relación a las vacunas, hemos tenido una nueva jornada récord con más de 19.000 dosis aplicadas en toda la provincia. Veníamos también de otras jornadas previas con casi 18.800 dosis. Eso implica poder seguir avanzando tanto en primeras dosis, en segunda dosis, en terceras dosis y en refuerzos, que es lo que consideramos una de las herramientas más importantes para disminuir la enfermedad grave y la muerte por COVID. Nosotros tenemos alrededor de casi 13.000 activos en este momento. Hemos tenido la sumatoria de esta última semana, donde hemos casi todos los días superado los 1.000 casos. En el día de ayer, 1.974 casos a través del sistema epidemiológico nacional, con una tasa de positividad que, si bien no está como está en otras provincias, es una tasa de positividad que sigue aumentando y va a seguir aumentando en virtud del cambio de los protocolos, tanto de aislamiento para los casos confirmados como los contactos estrechos, y por supuesto lo que significa avanzar en no hisopar a los contactos estrechos asintomáticos, sino esperar hasta tener síntomas y de esa manera ahí realizar el hisopado y favorecer de esta manera lo que significa la vacunación como una herramienta también para cortar los periodos de aislamiento. Particularmente, la cantidad de activos no se relaciona con la cantidad de internados que tenemos en el total de la provincia. Tenemos 59 personas internadas hasta el día de ayer. El próximo corte será ahora a las 14 horas y luego a las 20 horas. De estas 59 personas, 12 están en asistencia respiratoria mecánica, de las cuales alrededor de entre el 50 y el 60% no tienen vacunas o tienen esquemas incompletos de vacuna. Por eso la importancia que siempre remarcamos. Y por supuesto, además de lo que tiene que ver con internación, que sigue siendo una internación baja y que cuando tuvimos esta cantidad de activos ya teníamos alrededor de 250 a 300 internados provinciales, es importante remarcar que las medidas de cuidado deben seguir siendo sostenidas. Estamos preocupados. En realidad la movilidad siempre ha sido alta durante estos meses, pero debemos reflexionar sobre volver a utilizar el barbijo en los espacios abiertos y cerrados, cumplimentar con el aislamiento, con el distanciamiento obligatorio, el lavado de manos y, por supuesto, la ventilación cruzada de ambientes como herramientas esenciales para prevenir el contagio. Recordemos que la vacuna no previene el contagio. La vacuna es una herramienta para evitar tensionar o colapsar las terapias intensivas y las internaciones. Pero hoy lo que está colapsado o lo que está en tensión es el sistema de diagnóstico y de Claro, los abordaje testeos. temprano, lo que tiene que ver con el seguimiento Está ambulatorio y claro. telefónico. Gustavo. Ministra, desde algunos especialistas, incluso, por ejemplo, algunos epidemiólogos que están muy cercanos al presidente, Cámara, el correntino, había comentado que para fines de enero y principios de febrero todos en Argentina nos vamos a contagiar de Omicron, lo llegó a decir de esta manera, y que para muchos de ellos, con quien consultamos acá también en la radio, hablan de que podría empezar a ser el principio del fin de la pandemia como tal o como una enfermedad endémica a futuro, por la cantidad de contagios que se producirían. ¿Usted coincide con estas apreciaciones? ¿Continuaremos en ascenso con los casos? ¿Disminuirán luego de febrero? ¿Será una enfermedad endémica? Particularmente entendemos de que de acá a varios años más el coronavirus pasará a ser como otro virus respiratorio, de acuerdo a lo que significará la mejora de las vacunas inclusive, o que se vaya actualizando la tecnología disponible. Por el momento, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado y ha informado de que de la variante Omicron se conoce aún poco. Sabemos sí que por el momento es una variante que tiene mucha más dispersión o capacidad de contagio que la variante Delta, que casi está relacionada en un menor grado a enfermedad grave y a muerte, pero aún así puede provocar
provocarla. Por eso es tan importante el avance con la vacunación y por supuesto nosotros nunca sabemos cuándo es el pico de la ola hasta que estamos atravesando el descenso. Por lo tanto entendemos que si bien la provincia de Chaco, así también como la vecina Corrientes, no se ha disparado en el número de casos como sí lo han hecho otras provincias, como lo ha hecho Ciudad Autónoma, como lo ha hecho Córdoba, con un aumento exponencial, seguimos teniendo tasas muy altas de contagios, seguimos teniendo una cantidad de activos muy alta y entendemos que además por el momento esto no ha pasado. Sí comprendemos de que la mayoría de las personas que están hoy en día circulando pueden llegar a contagiarse, pero todavía no tenemos mucho conocimiento de cuál es la inmunidad que deja Omicron, la inmunidad natural, cuánto esta duraría y la capacidad o no de reinfectarse con la misma cepa o con otras cepas. Claro. Las dos cepas circulantes hacen claramente de que uno pueda enfermarse con Delta y posteriormente enfermarse con coronavirus a cepa Omicron o a variante Omicron. Por eso es tan importante lo de que significan los cuidados y lo que significa inclusive la vacunación posterior a haberse contagiado. Yo no me arriesgaría a decir que esto ha pasado o que este es el final de la pandemia, porque hace unas semanas atrás nada más parecía que estábamos transitando la pospandemia y en este contexto algunas provincias han iniciado nuevas restricciones, estamos teniendo récord de casos a nivel nacional y a nivel provincial. Por lo tanto, siempre con este virus hay que ser muy cautos, muy precavidos, nos manejamos en la incertidumbre, pero tenemos las certezas de que el equipo sanitario está trabajando a destajo, comprometido, desgastado, cansado, agotado, y también hacemos un llamamiento a la sociedad, principalmente para trabajar en conjunto, para evitar y tratar de erradicar la violencia que existe. ¿Tuvieron episodios? No solamente en nuestra provincia, sino también en toda la Argentina, y a poder establecer entre todos y todas ambientes seguros de trabajo para todo el Ministra, la última pregunta que le hago, si tuvieron episodios de violencia, acá hubo un maltrato, incluso una persona detenida por agredir a una enfermera en un centro de testeo de vacunación, el director del Hospital Zonal de Goya contó que también lo agredieron cuando, bueno, por ahí ya se tiene que terminar la jornada de trabajo. ¿Tuvieron alguna situación? Porque es algo que se vio también en la costa atlántica. ¿En Chaco cómo está ese tema? Sí, en el día de ayer tuvimos el reporte de un médico agredido, de un profesional médico agredido en el Hospital 4 de Junio, Ramón Carrillo, de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, también en una situación de guardia que estaba realizando el profesional, de violencia física. Por eso hacemos el llamamiento, primero que nada nos solidarizamos con este profesional y en el nombre de él trasladar toda nuestra solidaridad y nuestra condena contra este tipo de actos de violencia que de ninguna manera son justificados. Al contrario, nosotros los repudiamos y los condenamos. Y por eso hacemos un llamamiento a lo que significa la violencia como una cuestión cultural que nos atraviesa a todos y todas. Entendemos que las personas puedan estar angustiadas, temerosas, desesperadas, pero eso bajo ningún punto de vista justifica que se agreda a ningún tipo de persona y menos al personal sanitario, que como volvemos a decir, estamos a punto de cumplir casi 2 años, en marzo de este año 2022. Sí, sin licencias o interrumpiendo las licencias. Hay agotamiento, pero que hay un esfuerzo muy grande, que ningún médico se levanta ese día para hacerle daño al paciente o al usuario del sistema sanitario, que no existe intención de hacer daño bajo ningún punto de vista y que claramente las condiciones que pone el Estado o que diagrama el Estado para mejorar la atención y para garantizar equidad y justicia en el acceso a la salud implica también poder cumplimentar determinados protocolos. Entonces, por eso decimos, hacemos un llamamiento, condenamos, ya el equipo legal del Ministerio está abocándose a acompañar la denuncia de este profesional a nivel individual, pero también nosotros a ser muy estrictos con la condena y a pedir que la justicia también pueda actuar de manera adecuada para no dejar impunes. Que no quede impune, sin duda, y además porque hay como un efecto de repetición. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, a ustedes muchas gracias y que tengan un muy buen día. Carolina Centeno, ministra de Salud del Chaco, dando este último dato. Ayer en Roque Sáenz Peña, un médico de la guardia del hospital fue agredido físicamente. Esto que lamentablemente se está dando en distintos lugares, agresiones al personal de salud. Bueno, son las 9:05. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a hacer la pausa. La pausa volando y venimos.